Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy tenemos que hablar de Arakito-Mish. Pues hoy vamos a hablar por fin de una película que nos habéis estado pidiendo mucho, Arakito-Mish o Taxidermia, una película del 2006 de Hungría, país que creo que no teníamos ninguna película. No sé si habíamos visto alguna o no, pero ahora mismo no me viene ningún título a la cabeza. Esta película realmente me extraña, siendo del 2006 y siendo tan conocida, habiendo salido en tantos sitios, no haberla visto antes, y realmente me alegro a día de hoy de haberla podido disfrutar. Pero creo que le me ha pasado a mí, a Síncope y a mucha gente que aunque la hemos disfrutado a nivel técnico o fotografía, la verdad es que lo que nos contaba esta película ha sido bastante complicado sin saber un poco de la historia de Hungría. Sí, porque si algo es algo común un poco para la mayoría es que artísticamente todos estamos convencidos y todos ponemos nuestra mano en el fuego porque es algo bastante digno y bastante bueno o escandaloso, por decirlo de alguna forma, pero el mensaje que nos tiene que llegar como espectadores sí que se queda un poquito más perdido, más abstracto, y quizás ese sea el único problema que tenga Taxidermia. En este caso tenemos al director George Pálfy. George Pálfy se dice así en húngaro, sí, que lo he buscado. Eso, que desde ahora siempre buscamos todos los nombres para que no nos digáis que pronunciamos mal. George Pálfy. Un director de 33 años que tiene una carrera bastante extensa en cuanto a películas, pero siendo de Hungría, pues seguramente es bastante menos conocido de lo que debería. Y esto va bastante hilado a lo que nos quiso contar con Taxidermia. ¿Qué nos harías un poco de qué trata esta película? Mira, pues muy fácil. Esta película nos cuenta la historia de 3 generaciones de una misma familia, presentándonos primero al abuelo, un hombre que llegó a ser capitán de la Segunda Guerra Mundial, presentándonos posteriormente al padre, un deportista de alto nivel, y por último al hijo, que será desde el punto de vista que nos cuenten toda la historia, que será un taxidermista. Decir que, a ver, no voy a engañar a nadie, nosotros cuando vimos la película no entendimos realmente el mensaje que quería dar. No, vimos estas tres historias. Perdón, Rote, sí. Justo llegamos a la conclusión de que eran 3 generaciones, quiero decir que ni siquiera habíamos leído la sinopsis, así que nos fue bastante complicado procesar el significado de todo lo que habíamos visto. En base a lo que entendimos de la película y lo que vimos, le dimos una nota concreta, pero para preparar este vídeo hemos estado leyendo a bastantes personas, bastantes críticas, que hablan un poco más de la profundidad de la historia de Taxidermia, ya que, como os digo, sin conocimiento ninguno de lo que fue la URSS y de lo que fue Hungría en toda la Unión Soviética desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, la verdad es que vas bastante perdido, y realmente fue la intención de nuestro amigo Georgie, que quería presentar un poco la vida de los húngaros y lo descuidado que está en la sociedad, lo poco que se sabe de ellos, hasta el punto que están llegando al borde de ser un pueblo que se extinguirá con el tiempo. Y ese mensaje está muy bien, es muy interesante, pero si os pasa como a mí, que sois poco aficionados a la historia, aunque leáis sobre la interpretación y el mensaje que quiso transmitirnos Georgie, os quedaréis un poquito también, pues eso, como insatisfechos, por decirlo de alguna forma, porque no llega a ser tampoco muy concreto y explícito en lo que quiere transmitir, porque es una película como llena de simbolismos que, bueno, luego te las traduce esos simbolismos como él ha querido interpretar, porque para algo es su película, pero otra cosa es que a nosotros como espectadores nos convenza si no lo leemos. Tengo que decir que aquí nos ha ocurrido algo extraño, ya que yo, al leer todo lo que ocurre en Taxidermia, todo lo que significa las 3 generaciones de Taxidermia, me ha crecido exponencialmente la nota de esta película. ¡Qué susto! En cambio, a Síncope se le ha bajado exponencialmente también la nota. Y precisamente por eso que comento, porque no sé, pues no me sirve de nada leer una parrafada así de explicación y de contexto real para entender lo ficticio que me están contando en la película, para darme a entender un hecho real y un hecho histórico y un hecho lícito con peso. Vamos a dividir esta crítica de Taxidermia con spoiler entre las 3 generaciones, y mientras os la vamos contando iremos mezclando tanto la información que hemos encontrado como nuestra opinión personal sobre lo que hemos visto en la película. Pero antes de meternos de lleno a la trama, Rotten, prefiero hablar un poco del denominador común que se cumple durante toda la película y que para bien o para mal destaca. Uno ya le hemos adelantado un poco, que es el tema de la fotografía y cómo están rodadas las escenas. La verdad que artísticamente muy bello, precioso, original y digno de destacar. Pero también destaca esta película por sus escenas escatológicas, sus escenas repugnantes, asquerosas y que han causado la polémica, y que este nombre de Taxidermia
se nos quede grabado a fuego en la mente. Sí que tengo que decir que se nota que el señor Giorgi quería destacar en algo su película, aparte de la historia que nos quería contar, sabiendo que el mundo tampoco iba a conocer la historia de Hungría, así que con el tema de lo escatológico consiguió un punto bastante alto para que la gente hablara de taxidermia. Exacto, consiguió escandalizar, crear Sí. la polémica y que la gente pues le prestara atención un poco a su película, a su obra y por lo tanto a su significado. Quiero que sepáis que la película de taxidermia tiene muchísimo más vómito y muchísimo mejor hecho que la tetralogía entera de Vomit Dolls. Ahí Que anda, mucha ahí gente... anda. Sí, porque las películas de Vomit Dolls, los que no la hayáis visto, ya os advierto, de vómito tiene, pero tampoco es tan espectacular o tan realista como el que vemos precisamente en taxidermia. Además, con un buen gusto para todo lo que nos muestran, con las diferencias, los diferentes filtros de colores que tiene cada una de estas generaciones, que ya os digo que da un puntillo de gusto muy increíble. Además de un pequeño toque de humor que también nos presentarán, Sí, sobre todo que se en la agradece, primera historia. que sí. se agradece, la verdad, porque dentro de ese, sobre todo de ese ambiente tan gris y tan oscuro que se ve y tan frío que se ve en la primera parte, pues agradece esos pequeños toques, un poco de comedia, un poco de friquismo, por decirlo de alguna forma. Tengo que decir que si no sabéis de qué iba la película y empezáis, taxidermia empieza con un señor que se pone un petardo en el glande y parece que hace una especie de llamarada gigante. Un hombre que vemos también cómo se está calentando en todos los sentidos de la palabra con una pequeña vela, a la vez que ríe como un psicótico. No sabemos muy bien por dónde va a ir la película, pero sí que vemos que estamos en una época pasada, en un ambiente muy frío y sobre todo muy pobre. Este señor además nos regala escenas de las que más con la boca abierta me han dejado, entre masturbaciones, voyerismo y cómo acaba tirándose a la mujer cerdito entre restos de una matanza de cerdo. La verdad es que bastante curioso, original de ver y que bueno, pues que una vez más no deja indiferente a nadie. Todas estas escenas nos quieren hablar de los últimos días del fascismo que hubo en Hungría y cómo empezó la transición hacia el comunismo. Hubo unos años que había una discontinuidad, digamos, en las leyes de Hungría. Hubo unos años en que la gente todavía tenía que adaptarse a ese gran cambio, ya que recordemos que lo contrario, digamos, al comunismo sería el fascismo y viceversa. Entonces, la gente no tenía muy claro qué hacer en esos años, además de todo el hambre que se pasaba en esas épocas. Podríamos decir que el comunismo era como el hijo bastardo que había surgido a través del fascismo, cosa que yo creo que recordará fácilmente la similitud o el simbolismo con el hijo bastardo que tiene nuestro protagonista. Exactamente, además de todas esas escenas del fuego, habla de cómo había la Segunda Guerra Mundial, de cómo había la guerra, el fuego en el cielo y los bombardeos. Todo eso son los simbolismos que nos quieren dar con este personaje, además de cuando tenemos la conversación con su capatado, con su dueño, el dueño de esa casa, el marido de la cerda, cómo le da esos discursos y cómo él es un soldado fiel que todavía no ha conocido otra cosa. Por no hablar de una escena preciosa, pero que yo no le he entendido de todo el rollo o la idea que nos quería transmitir, que es cuando parece que nuestro protagonista se mete directamente en una especie de cuento de hadas. Un cuento que se abre, tiene unas formas estructurales y que habla con la niña del fósforo. No sé si ese cuento es un cuento real, la verdad es que no lo hemos buscado. Supongo que sí, que es un cuento que existe realmente y que si supiéramos muy bien de qué trata, pues le encontraríamos algún tipo de relación, ya que básicamente en esta película lo único que nos hacen es mezclarnos cosas surrealistas con hechos históricos. Digamos que es el autoengaño que tenía el personaje de cómo él se imaginaba que acabaría jodiendo al mundo, su propia realidad, de cómo él va creando esa expectativa que tiene hacia el cambio, y de ahí pues que veamos incluso que se imagine tirándose a una niña pequeña. Quiero recalcar que en este punto de la película, cuando vemos cómo se matan a nuestro protagonista, ¿A qué creíamos que era nuestro protagonista? Síncope y yo no entendíamos nada, dijimos, pero ya está, nos han matado al prota con lo guay que es este señor. Molaba y un nos montón. lo matan. Molaba un para- montón ese Sí. personaje. Creo que eso es uno de los primeros bajones que me dio en la película, porque ya os decimos que no habíamos leído ni la sinopsis, así que no estábamos preparados para lo que íbamos a ver. ¿Qué pasa? Que esta segunda parte, la verdad que creo que es la más dinámica, la más entretenida y también la más asquerosa. Si habéis leído Rebelión en la Granja, sabréis que muchas veces se relaciona a los comunistas con los cerdos. Es una cosa que es algo bastante cultural y que en esta película vemos muy reflejado, ya que vemos al hijo de la mujer cerdo, al niño cerdo, como protagonista de nuestra segunda historia, en un comunismo de la URSS, de la Unión Soviética, ya establecido. Un comunismo que, como vemos, tiene hasta una especie de Juegos Olímpicos relacionado con la comida, cuando recordemos que venimos de una época en la que nuestro protagonista prácticamente no tenía nada que meterse en la boca.
Históricamente toda esta segunda parte representa un poco las consecuencias que tuvo aquel levantamiento de los húngaros del 56, donde al final la URSS decidió, pues para tener a estos húngaros calmados, darles como una parte del pastel, es decir, que participen, que jueguen del sistema, que crean que viven en su mundo aparte, pero que siguen dentro de este sistema. Por eso cuando hacen el concurso le dicen al húngaro, a nuestro protagonista, que puede quedar en segundo lugar. En este momento se le llamó como el comunismo Gulash, donde mantuvieron a raya a los húngaros, que parecía que eran los únicos que querían rebelarse contra todo este partido que había creado la Unión Soviética. Tengo que decir que esta segunda parte es la que más me ha gustado de todos, a pesar de que me quitó el hambre. O sea, la vimos, acababa de cenar y tampoco soy muy aprensiva a los vómitos ni nada, pero había tanto vómito, una forma de vomitar tan natural, tan técnica y tan deportista, o sea, tan deportiva, que realmente pues se me revolvió un poco las tripas. Es impresionante y increíble el trabajo de los actores para crear esos vómitos, sean reales o no, sean forzados con agua, no sé cómo lo habrán hecho, pero la verdad que es impresionante ante la cámara. Hay una cosa que yo creía que incluso esto era verdad, creía que realmente podía existir este tipo de concursos, y ojo, que quizá existieron en algún momento, pero no he podido encontrar nada. ¿Y por qué creo que pudo existir? Porque a día de hoy muchas personas seguimos, y digo seguimos, a canales de gente que come rápido, que come cantidades, o incluso hay streams de ver gente comer. Por eso no me parece tan extraño que la Unión Soviética o la URSS ya creara este tipo de competiciones, ya que eran bastante pioneros en lo que eran las competiciones deportivas. La URSS. Yo no he podido evitar acordarme de los estadounidenses y de sobre todo esos concursos típicos que hay por muchas cadenas de comida o de restaurantes donde hay que comer barbaridades de comida para simplemente ganar una camiseta. Esta forma tan ansiosa de comer ha hecho que me trasladase fuera de Hungría a otros países, en concreto a eso, a Estados Unidos, y que ya entendiese que la película no solamente quiere criticar un poco el estilo de vida de los húngaros, sino que también se puede trasladar un poco este sistema a nivel mundial. En esta segunda parte tenemos personajes memorables, como el que hace equipo con nuestro protagonista, un personaje asqueroso que vemos comer permanentemente, siempre tiene algo en la boca, incluso en el momento que en la propia boda del protagonista vemos cómo se tira a su mujer en la parte de fuera del banquete. Un personaje que, como podemos ver, al ser soviético y no húngaro, vemos como todo el partido, todos los camaradas intentarán calmar a nuestro protagonista, haciéndole cantar o distrayéndolo con otras cosas. Todo por el partido, camaradas. Incluso vemos terminar esta segunda parte con una escena genial donde una madre orgullosa presenta a su hijo como candidato para unos futuros Juegos Olímpicos, o estos juegos, este deporte de pegarse a tracones y de comer hasta prácticamente reventar. Que por cierto, el hijo es bueno, es un futuro buen deportista de alto élite, porque se come esa especie de masilla, se la come en un momento, vamos. Digamos que es como el adoctrinamiento de las juventudes, de cómo el partido convierte a los jóvenes en lo que ellos quieren crear, cómo los engordan a ideas y cómo les hacen tragarse cualquier mierda que les den sin preguntar nada. Digamos que sería el paralelismo. Algo que nos hemos olvidado de destacar es que la primera parte teníamos un color bastante frío, con todo el tema de la nieve, con todo el tema de la pobreza. Esta segunda parte sí que hemos tenido unos colores más apagados, unos colores pastel, eso es, pero cálidos todavía, y sobre todo destacando el rojo de los trajes, el rojo de los ropajes y el rojo comunista, que es el que nos querían destacar. En esta tercera parte, quizás la más filosófica y la más complicada de toda la película, veremos como el color blanco, un color como más futurista, es el que nos presentan para desenlazar todo el emblema, toda la historia de lo que Hungría ha pasado. Y para darle título también a nuestra película, porque yo cuando ha acabado esta segunda parte seguía pensando, ¿por qué cojones se llama Taxidermia? Menos mal que este niño enclencle que tienen esta pareja de deportistas gordos nos ha dado este título tan ansiado, y el por qué se llama precisamente así la película. Algo que Hungría sufrió es que cuando hubo el cambio al capitalismo, llamémosle así, que el Banco Mundial llegó, el FMI, que toda la sociedad ya podía disfrutar de un libre mercado, no notaron muchos cambios, seguían notando esa oligarquía del comunismo que tenían detrás, esa Unión Soviética que todavía les pisaba y todavía les mangoneaba, que eso lo podemos ver trasladado en cómo nuestro protagonista todavía cuida al padre, cómo ese padre está observando cómo los gatos se van engordando. Los gatos, para quien no lo sepa, también son representados como los banqueros, digamos, en la cultura popular, igual que los cerdos eran los comunistas, los gatos eran los banqueros. Estoy seguro que en algún dibujo animado alguna vez habéis podido ver eso.
Trasladando un poco esto a la realidad, podríamos decir que el padre es el propio sistema, el propio comunismo que está en descomposición, se está pudriendo, pero todavía está muy presente y muy arraigado a la vida en Hungría. Mientras que los gatos representan el nuevo sistema que sería el capitalismo y que acaban pues por devorar al comunismo. Digamos que nuestro personaje, el taxidermista, es Hungría. Es el pueblo húngaro, un pueblo que está alienado, un pueblo que no es capaz ni de ligar con una chica en un supermercado, un pueblo que está blanco, le han quitado toda la sangre, no le queda nada más que alimentar el antiguo sistema con el nuevo sistema, pero siendo siempre el que sufre las consecuencias de los dos. Eso sería nuestro protagonista, Hungría, un personaje que tengo que decir que, si no habéis entendido el final de la película, tiene un simbolismo brutal. Tanto que es que eso es lo que ocurre, tanto simbolismo que se escapa un poco al entendimiento del espectador a pie. Como podemos ver, este personaje se entrena en el gimnasio con toda la fuerza que puede, no es como un hámster que no para de rodar en su jaula, es un personaje que representa al pueblo húngaro como todavía tiene esperanzas de hacer algo pero que nunca llega a hacer nada, de ahí las figuras del final. Vemos como es una sociedad futurista, que sepáis que esto es real, que Hungría cada vez tiene menos población. El pueblo de Hungría está al borde, no al borde de la extinción, pero sí que está en camino, en declive, ¿no? En declive hacia él. De aquí a unos años quizá Hungría deje de existir y el pueblo como tal. Y eso es lo que nos muestra al final de la película. Un futuro en el que las personas recuerdan los sistemas que había en Hungría y el personaje, el taxidermista, ha perdido la cabeza porque perdió el conocimiento y pierde el brazo derecho porque perdió la justicia. A la vez que vemos cómo está relleno de paja como los personajes del Mago de Oz, que perdió el cerebro, el corazón y toda identidad. Es una especie de metáfora muy bonita de cómo la sociedad húngara se está yendo a la mierda por culpa de los sistemas que lo han oprimido, tanto el comunismo como el capitalismo y como cualquier sistema que siempre ha oprimido al pueblo húngaro. Es increíble. Sí, es muy interesante y muy chulo y muy bonito, como bien dices, todo lo que cuentas, pero a mí me ha resultado tremendamente complicado y tremendamente complejo entender el significado de esta tercera parte, ese significado tan simbólico, tan histórico y tan arraigado a una sociedad actual de húngara que a mí, pues oye, personalmente, pues para bien o para mal, a mí se me escapa. Entonces, por eso se me escapa un poco de las manos esta película y por eso leer tanta explicación y tantas referencias y tanto paralelismo con la realidad, mezclando con un mundo un poco surrealista, pues me ha perdido un poquito de fuerza por no llegar a entender un mensaje tan potente que el director me quería transmitir. A diferencia de otras películas, y aquí me podéis llamar hipócrita o lo que queráis, a mí me ha gustado tanto que la haga tan personal, que la haga tan de su tierra, que la haga de una forma que no todo el mundo pueda entenderla, a menos que se preocupe por Hungría. Y eso creo que es parte del encanto de esta película, que si quieres entender, entérate de cómo funciona la historia húngara, esa historia que nadie te cuenta, esa historia que nadie conoce. El director ha conseguido que la gente se informe un poco de lo que ese pueblo ha sufrido, y creo que eso, si nos lo llega a explicar él, la gente os informaría, y creo que forma parte del encanto de Taxidermia. Y por ese motivo yo he subido de un 7 que le tenía porque me había gustado mucho el rollo que se le daba, a un 9,5. No le puedo dar el 10 porque es verdad que he tenido que buscar e informarme, y eso es parte del encanto, pero sí que me hubiera gustado poder entender un pelín más todo lo que me estaban mostrando. Y eso es verdad, es culpa mía, pero la película creo que no merece más que un 9,5, que creo que es una nota más que excelente. Pues yo, sin embargo, le bajo bastante la nota, como bien he dicho. Para mí se queda en un 5, en un aprobado, porque por supuesto la intención creo que está ahí, creo que es muy buena. Artísticamente la película, vamos, es sobresaliente. Todo esta intención de provocar, de criticar, de escandalizar, para mí que eso, pues lo ha conseguido perfectamente, y mezclando de una forma muy magistral lo que es la realidad con lo que es un poco la ciencia ficción y el surrealismo. Así que por eso para mí es un aprobado. Tendré un buen recuerdo de esta película, pero se ha escapado totalmente a mi comprensión, a esa identificación de los simbolismos. No la he tenido tan cercana ni tan clara como me hubiese gustado, y eso creo que más que problema mío de no conocer la historia de Hungría, que también lo es también un problema de cómo transmitir el mensaje. Para que veáis, luego diréis que estamos siempre de acuerdo. Para que veáis, le pongo un 5 y un 9,5 y estamos aquí tan tranquilos y los dos de acuerdo. Bueno, uno con porque el ya otro. hemos discutido antes, ya hemos discutido.
Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más de Taxidermia. No sé si tienes alguna escena memorable de destacar esta película. Demasiadas, porque hay demasiadas. Ha habido varias. A mí me ha gustado mucho el momento en el que le han cortado la cola al bebé recién nacido. O sea, tampoco entendía por qué tenía colas, que me parecía todo muy, muy surrealista. Después, leyendo un poco y dándole vueltas a toda la representación de los húngaros como los cerdos, por decirlo de alguna manera, pues entiendo que han tenido un bebé con una colita de cerdo, le han tenido que cortar para que no sea tan obvio que es húngaro, ¿no? Exactamente, aparte que es como el primer heredero de la nueva era comunista. Vale. Ya empiezan a nacer con la colita de cerdo, ya empiezan a ser hijos del comunismo. Entonces es un poco el simbolismo. Dicho esto, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Espero que nos dejéis vuestra interpretación de Taxidermia en la caja de comentarios. ¿Cómo la sentisteis antes y después de saber todo esto? ¿Lo entendisteis? Que quizás hay gente que ha estudiado... Sí, igual hay gente que sabe, que le supuesto, gusta mucho la historia, que sabe mucho de historia y que está actualizado en el tema y que, oye, resultó mucho más comprensible y más fácil de entender que para mí, y por eso quizás hasta la disfruto más. Quiero recalcar eso, nosotros cuando la vimos no entendimos prácticamente nada de esto, quizá alguna cosa suelta con el tema del comunismo, pero tan elaborado como os lo hemos explicado ha sido gracias a un trabajo de investigación. Por eso no quiero aquí darnos las palmas en la espalda de uy, qué bien lo hemos entendido todo. De hecho, después del trabajo de investigación yo me he quedado peor. Y yo mucho mejor. No sé si me había pasado esto alguna vez, que después de investigar un poco sobre lo que nos quería decir la película me ha bajado exponencialmente la nota, pero es que no recuerdo ahora mismo si me ha pasado con otra. Me suena a mí que nos pasó al revés, que después de saber qué ocurría a mí me gustó menos y a ti más, pero no recuerdo cuál fue. Si es fue... que lo normal es que te pase eso, que después de investigar y de saber un poco más de las intenciones y del objetivo del creador de la obra en cuestión, te guste un poco más y te resulte más satisfactorio. No que te pase todo lo contrario como a mí, que te dé un bajonazo de venga, hombre, ¿en serio me querías decir esto? Parecía Kinky Duke, donde que te dice esto representa esto. Casi había que hacer un máster en interpretación. Sí, pero creo que en este caso sí que no era un poco de esto significa esto, sino te contextualizo la historia de Hungría. Por supuesto, entonces... hace una comparación muy exagerada. Kinky Duke entiendo. lo hacía todo muy rollo poético, bastante peor referenciado. Esto por lo menos estaba referenciado y simbolizado con una cosa, con hechos reales y con la sociedad que existe algo real y tangible. Así que, bueno, es bastante diferente. Parecemos comunistas dando discursos, como nos alargamos. Así que, como digo, muchas gracias a los Patreons, a los miembros, a los nuevos subs, a los de siempre, a todos los que nos dejáis comentarios, a ti Síncope, a vosotros camaradas, y nos vemos en la siguiente. Venga, Ur. Y si además de con tu like y suscripción quieres apoyar el canal siendo un podrido con privilegios, queremos recordarte que desde 2 euros al mes puedes obtener ventajas exclusivas. Solo tienes que hacerte Patreon o miembro en los enlaces de la descripción. Y si lo tuyo es la moda podrida, recuerda visitar positivos.com, donde encontrarás merchandising personalizado.